En los tiempos que vivimos, no deberíamos pensar, esta es una suerte de prevención, que las decisiones de política exterior, por muy lejanas o pequeñas que parezcan, no pueden terminar teniendo consecuencias más tarde o más temprano en nuestra vida cotidiana. Especialmente cuando una medida sumada a otra puede dar indicios de un cambio en la manera en que el país entiende su lugar en el mundo. La decisión conocida la semana pasada del gobierno de retirar a Chile del movimiento de países no alineados pertenece a esta descripción o coincide con esta descripción. La explicación entregada hasta ahora, que fue por lo demás bastante sucinta, que se trataría de una organización nacida en otro contexto histórico y que ya no responde a los desafíos actuales, puede ser formalmente comprensible, pero resulta insuficiente para una decisión que modifica una política sostenida durante décadas. Chile ingresó al movimiento en 1971 y todavía en 2023 la propia Cancillería reivindicaba los principios de soberanía, igualdad entre las naciones, respeto al derecho internacional y el fortalecimiento de un orden internacional más justo. Y aquí conviene hacer una precisión. Pertenecer a los no alineados nunca significó que Chile fuera neutral frente a todo. Chile ha tenido relaciones privilegiadas con Occidente, esto bien se sabe. Lo de China es más reciente en términos comparativos, ha firmado tratados comerciales con las principales economías del mundo y a la hora de las situaciones más conflictivas ha tenido posiciones en materias tan diversas como Venezuela, Ucrania, Palestina o el derecho del mar. El valor de aquella pertenencia era otro, y así lo han dicho las autoridades de la Cancillería de otrora. Conservar espacios donde es posible conversar con países que no forman parte de las grandes alianzas y evitar que la política exterior quedara subordinada a la lógica de una potencia o de un bloque. Más llamativo es y preocupa cuando al mismo tiempo la Cancillería dice estar estudiando un eventual ingreso a Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada personalmente por Donald Trump y en donde se critica una eventual subordinación geoestratégica a Estados Unidos y una génesis ideológica vinculada a gobiernos con agendas conservadoras. Lo preocupante entonces no es solamente salir de los no alineados, en no saber con claridad hacia dónde se dirige Chile. Una política exterior de Estado no debería cambiar de orientación cada vez que cambia el signo político del gobierno, y en el caso chileno así ha sido desde el fin de la dictadura. Cuando una administración comienza a acumular decisiones que parecen privilegiar determinadas afinidades ideológicas o estratégicas, mientras se aleja de espacios multilaterales que gobiernos de muy distintos signos habían considerado útiles, surge la pregunta de si estamos frente a una redefinición de los intereses permanentes de Chile o frente a una política exterior más determinada por el gobierno de turno. Este es un tema complejo, han expresado su preocupación importantes analistas y académicos, así como también ex autoridades de la Cancillería. Y el punto central en esta discusión parecería ser que en un mundo nuevamente atravesado por rivalidades entre grandes potencias, como les informamos diariamente, guerras, proteccionismo, bloques, bueno, para un país como Chile la autonomía es un activo estratégico. No se trata de ser equidistantes frente al bien y el mal, ni de fingir que todas las potencias son iguales, pero para tomar decisiones se necesita ver una doctrina y una razón de Estado. En Chile las relaciones exteriores pertenecen, o al menos así ha sido, al Estado, no al gobierno de turno. Y si esa tradición está cambiando, entonces corresponde la pregunta pública de por qué está ocurriendo.
Son las 8:10 y tenemos, no, las 8:12 y tenemos en el estudio esta hora de la mañana en Radio Análisis al sociólogo Alberto Mayol. Bienvenido, Alberto, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Patricio. Bueno, se van a cumplir, mañana se va a cumplir el 5.º mes del gobierno. ¿Cómo podrías resumirlo? Yo creo que la primera vez que el gobierno encuentra un camino un poco más orgánico ha sido la semana pasada, donde aprovecha un triunfo político importante, que es la ley que tiene dos nombres, ¿no? Mega reforma y miscelánea, que habla, esos dos nombres, de las inquietudes que tenían ellos mismos. Porque tú dices miscelánea porque quieres que pase un poco colada, y dices mega reforma porque quieres que sea muy evidente la grandeza de su obra. Cuando tienes los dos nombres que son completamente opuestos en su connotación, es evidente que había una gran duda al respecto. Finalmente logran sacarla. Hay un tema de la oposición que es particularmente interesante respecto a sus incapacidades frente a este tema. Y luego lo enganchan con una agenda de seguridad, lo que está diseñado en términos de diseño político, comunicacional, está muy bien. Sacan inmediatamente, apenas ganan una cosa, la siguiente, que nace con un crédito para poder implementar. Y por lo tanto yo diría que es como la primera semana que uno dice el gobierno logró estructurar un acto gubernamental más o menos consolidado. Todo lo anterior era crecientemente corrosivo, no eran gigantescas crisis, algunas eran muy altisonantes, pero no eran crisis políticas de gran envergadura. Pero sí todo era demostración de carácter inorgánico, dilución de las estructuras, gente que se va, y todo eso vamos a ver si con este nuevo envión logran reestructurarlo. En principio es un gobierno que ha tenido 5 meses malos, no críticos, en una cierta incapacidad de organizar sus propias huestes y sus estructuras políticas. Una de las críticas que venían desde el mismo mundo del oficialismo era que al estar hablando tanto de una mega reforma y estando por terminar el trámite legislativo, estaba la pregunta de qué se iba a hablar después. O sea, si partimos con gobierno de emergencia, luego ocupamos todo con mega reforma, y ya no se puede seguir hablando de emergencia y ya no hay trámite de la mega reforma que venía, ¿no? Y el gobierno ha apostado fuertemente por articular y por ordenar sus huestes y a la opinión pública también en torno al tema de la seguridad. Y es interesante y riesgoso, Alberto, porque por lo general, y este gobierno correría un particular riesgo, las promesas en seguridad naufragan frente a una tarea del gobierno que, si uno hablara seriamente, siempre requiere para enfrentar estos temas más gradualidad, más tiempo. ¿Cómo es la apuesta? La apuesta, lo que pasa es que la apuesta tiene dos caras. Una cara es que está en la identidad del gobierno, por tanto, eso lo fortalece. Tiene dos dificultades, una en todas partes del mundo igual, que es la que tú acabas de mencionar, que efectivamente los temas de seguridad son difíciles de implementar, los números se mueven lento, y cuando se mueven, la percepción no necesariamente se mueve. Me explico, yo puedo bajar a la mitad los asesinatos, pero si todas las semanas tengo un asesinato que tiene algún carácter morboso, emblemático, entonces sencillamente esa percepción va a subir. Hay un asesinato grave cerca de La Moneda y se te arruina 2 meses el clima. Entonces no es tan fácil. Y en segundo lugar, esta reforma, o sea, este conjunto de medidas que se están tomando, articulando los actores del mundo de la seguridad, no todos los sistemas de políticas públicas requieren una alta contingencia respecto a un sistema operativo de personas, ¿no? Si tú haces algunas, por ejemplo, la mega reforma no supone a toda la estructura del Estado, ¿no?, unas nuevas tareas, unas complejidades mayores. Cuando te haces una reforma educacional es más complejo porque están los profesores, están los establecimientos educacionales, están los SLEP, están los municipios. Hay una estructura que tiene que tomar en cuenta, tiene que incorporar la reforma. Cuando es seguridad, es gigante, porque lo tienen que incorporar
Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Fiscalía, incluso los tribunales de justicia que se van a alinear, digamos, con una perspectiva, con una mirada. Los órganos auxiliares de esto son muy grandes. Y esos órganos auxiliares, esto es una tradición de la derecha en general gobernando, no entienden esa dimensión de la complejidad, vamos a decirlo así, laboral de entrar a este juego. O sea, para decirlo en simple, todas estas medidas aumentan la carga laboral de los carabineros y las policías de investigaciones. Hay más horas diarias que tienen que trabajar porque van a entrar en un modo cercano a la cantidad de horas que se trabajaba para el estallido. ¿No? Si eso es así, las instituciones se resquebrajan. O sea, hubo una gran cantidad de deserciones en Carabineros durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, pero gigantesca, por miles. Y todavía está ocurriendo porque además ha prosperado el negocio de la seguridad privada y por tanto personas altamente especializadas se van a la seguridad privada. Entonces, el modelo de funcionamiento, y esto es cuando la política pasa mucho en la derecha, en los gobiernos de derecha en Chile, pero ya está pasando en todos los gobiernos, cuando tú no metes dentro de la ecuación del costo los problemas de legitimidad interna, organizacional, externa, de clima social. La legitimidad reduce los costos o los aumenta. Uh-huh. Entonces, mientras no se entienda eso, bueno, esos errores van a seguir existiendo. Yo no tengo muy claro que esto esté dentro de la ecuación que el gobierno está manejando. Sí, estamos conversando con Alberto Mayol. Alberto, y frente a esto de privilegiar una agenda, vamos a decirlo así, basada en seguridad y economía, frente a estos otros tironeos que hay por poder incorporar otros temas, derechos humanos, los llamados o los mal llamados temas valóricos. ¿Cómo lo ves? Porque ahí se devela una disputa al interior de las derechas, ¿no? Entre lo que nadie sabe si existe o no existe, pero al menos es autoexplicativo, Chile Vamos, ¿no? Y el Partido Republicano. Y con ese Partido Nacional Libertario, que es curioso porque sus dirigentes se declaran de oposición, pero sus militantes no se sienten de oposición. Bueno, es que ese último punto tiene un pecado original. O sea, yo no conozco, nunca he visto en ningún país que un gobierno llega al gobierno armando una coalición y que uno de los dos miembros de la coalición no tenga ni un solo cargo, ni un ministerio, nada. O sea, imaginemos lo que habría significado que la coalición base del gobierno de Gabriel Boric era Frente Amplio o Partido Comunista. Imaginémonos que llega el Frente Amplio, gana y le dice al Partido Comunista, mire, no tiene ningún ministerio. Sí. Ahora, los otros partidos casi no tienen ninguno tampoco. O sea... Bueno, pero tienen actores que este juego de máscara, sí, muy poco elegante en general, que ha pasado también anteriormente, que pones un nombre que te es afín, pero que al mismo tiempo cumple cuota en el partido correspondiente para decir que el partido obtuvo esa relación, pero esa relación sigue siendo una relación con el presidente. Es legítimo, pero es estructuralmente, en términos políticos, una relación que va destruyendo, va corroyendo las estructuras. Yo creo que ese ejemplo, lo insólito de esa situación, es una señal muy clara de que hay una visión de que y esto es un error, sí, pero tipo 1 en política, ¿no? Que creer que el cargo trae todo lo que trae el cargo. Uh-huh. Y como que es un paquete que te lo pasan y en ese momento te han entregado pueblo, legitimidad, toma de decisiones, firma, y no funciona así. O sea, tú puedes ir perdiendo una, la otra, incluso aquellas cosas que son formalmente obvias, que son legales, que son normativas, que tú tienes derecho a la firma. Ese derecho a la firma puede quedar en la práctica anulado bajo ciertas condiciones, como lo hemos visto en gobiernos que han entrado en crisis sistémicas grandes. Sí. Del otro lado, ¿cómo lo ves? Nosotros decíamos acá que hay días en que si uno quiere saber, tener una voz distinta a la del gobierno, puede ir por Paulina Núñez o por Briones. Sí.
Bueno, lo que... Digo, sí. el lugar que siempre como en ocupa la Argentina, oposición, que uno puede ir con Villarroel y... Claro. los disidentes del gobierno. Claro, lo cual habla del gobierno, pero habla tanto más de la capacidad de la oposición de articular liderazgos. Es o lo voz. mismo, claro, exactamente. O sea, yo tengo la impresión de que es difícil encontrar una situación de desrealización, de incapacidad de saber dónde estás parado, como la que muestra hoy día la oposición, a tal punto que en la práctica el que juega de bisagra es Franco Parisi del Partido de la Gente, y en esa relación de bisagra logra sacar réditos para efectos de las relaciones de oposición y logra sacar réditos a la hora de articularse con el gobierno. No son réditos muy grandes, no hay una estrategia que le permita prosperar a gran velocidad, pero esperando la corrosión del sistema es una medida adecuada. La oposición, la izquierda, no sabe qué hacer con ninguna de estas agendas, no pudo hacer mella en nada en la mega reforma. La mega reforma básicamente te viene a decir que Chile, desde Hernán Vigi, no se habían cambiado los impuestos a la baja, ¿ya? Y resulta que cuando ocurre eso, que normalmente en todo el mundo, cuando ocurre, hay resistencia, ¿ya? Hay complejidades, esto más allá de que se les demoró y hubo algún escarceo, la verdad es que no pasó nada. Y si lo que pasó, no pasó en la oposición. Entonces, ahí la oposición tiene que repensarse respecto a sus estructuras, su estrategia, su funcionamiento. Ahora, la ironía es que esto es cuando la historia quiere que las cosas sean más enredadas. Si uno mira los líderes políticos, la izquierda tiene 7 nombres importantes y la derecha tiene 2. O sea, si uno mira posibles candidatos presidenciales y qué sé yo, la izquierda tiene un montón, casi intercambiables, o sea, que no tienen mucha diferencia de rendimiento en ese sentido, y con un rendimiento bueno. Pero debajo de eso, entonces, se te puede estar produciendo una situación en la cual tú dejas de lado las estructuras porque estás embobado con líderes que pueden ganar una elección, y después vas a tener un gobierno desestructurado o eventualmente lo vas a perder con un candidato débil al frente. Ya, Alberto, pero ¿cómo se articula esto? Yo sé que esto es una pregunta de simposio y estamos en una entrevista radial, sí, así que, sí. Pero yo sé que tú lo sabes mejor que yo. Porque, ya, a ver, jornada laboral. El WhatsApp, bueno, se trata de regular esta cosa, pero esto de esta que costó tanta sangre y siglos, tener una jornada laboral, más o menos, ¿no? Pero en todos los temas, ¿no? En el tema medioambiental, uno ve a un progresismo en izquierda que no tiene una respuesta articulada, frente a los impuestos tampoco, frente a la situación de los trabajadores tampoco. En una entrevista pretérita tú nos advertías que el Estado está retrocediendo en todo el mundo, entonces ¿dónde se para la izquierda? ¿No? Sí. Una izquierda que está a favor del libre comercio mientras la derecha defiende los aranceles, bueno, y así sucesivamente. A ver, para esbozar algunas cosas, ¿no? Porque, yo creo que hay cosas que son simples y no son geniales, no son ninguna cosa del otro mundo, pero que te ordenan y te permiten pasar tiempos malos un poquito más sólidos. En primer lugar, la política pública, el diseño de políticas públicas, las propuestas de políticas públicas, avanzan en el tiempo y en algún momento prosperan. Aparece un tema que se junta con tu propuesta previa y eso te permite crecer políticamente. Levantarse todos los días pensando en la jugada magistral que va a convocar a la prensa en el Congreso, donde sea, para generar... Perdón, pero eso no sirve. ¿Ya? Entonces, las políticas públicas, las viejas y queridas políticas públicas, un proyecto de ley bien diseñado, que los primeros días no tiene nada de sexy, que se demora y que de pronto empieza a ordenar, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que tienes que empezar a diseñar estructuras de relaciones, porque efectivamente tienes una situación internacional
que está cayendo encima de cualquier país. O sea, en el caso de José Antonio Kast, sus principales problemas han sido Donald Trump, sus principales problemas. Y se le ha enredado por tener lo que era para él el mejor aliado del mundo. Se le ha enredado. Entonces, eso tienes que reconstruirlo porque esa estructura es importante. Y en tercer lugar, tener conciencia de tus capacidades y de tus miserias. Es cierto que la izquierda está pasando por un ciclo de derrotas electorales en América Latina, pero en casi todos los países empató. Perdió por poco. Perdió por muy poco. Y son votaciones que la izquierda, cuando pierde, normalmente no pierde así. O sea, pensar que en Colombia esté mitad y mitad, la izquierda nunca existió en Colombia. Pensar que... El otro día leí un titular de un medio internacional que decía: la extrema derecha llega por primera vez a Colombia. Por favor. O sea, la que no había llegado nunca era la izquierda. No. Perú Entonces, tampoco. En Perú, misma situación. O sea, tienes... Que en ambos países lo mismo, el desprestigio que provocó la guerrilla en la izquierda fue devastador. Sí. Exacto. Entonces, cuando tú empiezas a ordenar este mapa, a decir, bueno, cuáles son los puntos por los cuales hay posibilidades de crecer y cuáles son los puntos por los cuales los rivales entran en fases de ilegitimidad, cuando empiezas a ordenar la casa, cuando empiezas a ver cómo estableces una relación, por ejemplo, para poder controlar esas narrativas que aparecen en redes sociales, qué sé yo, en las cuales la izquierda se quedó atrás hace mucho rato, ¿ya? La izquierda impugnadora encontró este camino, como prosperó y funcionó en su momento. Las derechas del mundo entraron en esto con mucho más fuerza, y luego Silicon Valley se convirtió en un partido político mundial, digamos. Es la internacional. Entonces, y esa dinámica no se ha logrado construir algo para poder trabajar sobre ella, no solamente tratar de poner un muro de contención, que es muy difícil, digamos, hacerlo, sino que construir de ahí una estrategia, y que no sea solamente eso, que sea mucho más amplia. Yo creo que la izquierda tiene un problema existencial. Tiene un problema existencial porque se acabó el siglo XX, ¿no? Y los siglos se van acabando en fechas extrañas. A veces duran casi 200 años, un siglo. A veces no. Ya estamos en un nuevo orden, todavía por consolidar, pero ya estamos en un nuevo orden, y hay que tener un plan para ese nuevo orden. No hay un plan para ese nuevo orden. No. O sea, por el lado de la izquierda. Con mucho respeto no se ve. No se ve, y no se ve a niveles nacionales, a nivel internacional. O sea, tú tienes que entender que hoy día las grandes crisis se producen por los capitales especulativos. Esos capitales especulativos hoy día ya no están en las bolsas de comercio. Cuando tú atacas a la bolsa de comercio, los capitales especulativos están en 8 grados de separación por arriba de eso. Entonces el juego que tú juegas, el juego de las relaciones laborales por sí sola, si la relación laboral le está funcionando a la persona en su casa, no te va a poner atención una hora más, una hora menos, nada de eso. Si le funciona en la casa, está todo bien. Si no le funciona en la casa, está todo mal, y eso da lo mismo si la cantidad de horas es la que nominalmente tú consideraste la más justa. Alberto Mayol, muchas gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ti, Patricio. Son las 8:31, breve alto, y a la vuelta nuestro panel de conversación.